Hay días, y quien escucha lo sabe, en los que uno se mira al espejo y no logra identificar a la persona que tiene enfrente. Días en los que la vida cambia tan rápido, tan fuerte, tan inesperadamente, que la identidad empieza a sentirse como ropa prestada, como si no encajara del todo en el cuerpo. Son esos días en los que uno piensa: ¿en qué momento dejé de ser quien era? Días en los que la voz interior se hace tan bajita, tan tímida, tan herida, que cuesta recordarla. Días donde el corazón pesa distinto, donde los sueños ya no son los mismos, donde las prioridades cambiaron sin pedir permiso. Y aunque asuste reconocerlo, aunque duela admitirlo, hay veces en las que simplemente uno no se reconoce. Y está bien. Tal vez, solo tal vez, ahí empieza algo nuevo. A veces la vida cambia tan rápido que la identidad se queda atrás tratando de alcanzarnos. Quien escucha lo ha sentido, ese momento en que lo que antes hacía sentido ya no lo hace, en que lo que antes motivaba, ahora cansa, en que lo que antes se quería, ahora pesa. Hay momentos en los que la piel queda apretada, como si ya no perteneciera. Y uno se pregunta: ¿me perdí o simplemente sigo creciendo? Porque la identidad no es estática. No es una foto fija. Es algo que se mueve, respira, cambia, se adapta. Pero cuando todo cambia al mismo tiempo, la rutina, los vínculos, las emociones, los objetivos, las certezas, la mente entra en un estado que se parece mucho a estar perdido. Y no es porque haya un error. Es porque la vida está pidiendo una versión nueva. Una versión más honesta, más real, más espontánea, menos condicionada. Esa versión que la vida empuja a nacer cuando lo conocido deja de funcionar. Hay una confusión que nadie enseña a navegar. La confusión de no reconocerse. No es depresión. No es vacío. No es crisis existencial, aunque se parezca. Es una especie de transición silenciosa entre lo que uno fue y lo que todavía no sabe qué será. 1. La etapa del desconcierto. Primero llega el desconcierto. Ese momento donde las emociones no coinciden con lo que uno esperaba sentir. Lo familiar deja de sentirse cómodo. Y lo nuevo todavía no se deja entender. Es como estar entre dos estaciones de tren. El lugar donde uno llegó ya no se siente propio. Pero el próximo destino tampoco es claro. 2. La etapa del duelo silencioso. Luego, sin querer, llega una especie de duelo. Un duelo por la versión anterior de uno mismo. La que funcionaba. La que sobrevivía. La que sabía qué hacer. Quien escucha tal vez no se da cuenta, pero llora partes de sí que ya no están. Llora creencias, deseos, metas, papeles que ya no le quedan. Llora expectativas que no se cumplieron. Llora responsabilidades que cargó durante años y que por fin empieza a soltar. Es un duelo silencioso porque nadie más lo ve. Solo lo siente quien lo vive. 3. La etapa del miedo. Después llega el miedo. Ese miedo que se pregunta: ¿y si no encuentro mi lugar otra vez? ¿Y si ya no soy suficiente? ¿Y si perdí lo mejor de mí? Pero lo que el miedo no sabe es que nadie pierde lo mejor de sí. Lo mejor nunca se pierde. Solo cambia de forma. 4. La etapa del descubrimiento. Y finalmente, llega el descubrimiento.
El momento en que, sin darse cuenta, uno empieza a reconocerse en gestos nuevos, en decisiones distintas, en sensibilidades que antes no veía. Es ahí cuando uno descubre que la identidad no se perdió. Se estaba transformando. La sociedad nos enseñó que perder claridad es fallar, que cambiar es inconsistencia, que dudar es debilidad, que reinventarse es señal de inestabilidad. Pero no reconocer quién se es, a veces es la antesala de encontrarse de verdad. No es un retroceso, es una señal. Lo que antes te servía ya no te alcanza. Ese momento en que ya no te reconoces suele ser el portal hacia la autenticidad. Hacia esa parte tuya que siempre estuvo ahí pero que nunca tuvo espacio para existir. Quien escucha tal vez ha sentido esto. La vida externa avanza con inercia, pero la vida interna va por otro camino. La persona sigue cumpliendo roles. Sigue trabajando. Sigue hablando con la misma voz de siempre. Sigue respondiendo mensajes. Sigue viviendo como si todo fuera igual. Pero por dentro ya no lo es. Es como usar una máscara vieja que ya no se ajusta. Porque la autenticidad, aunque la silenciemos, siempre encuentra la forma de tocar la puerta. A veces toca con cansancio. A veces toca con nostalgia. A veces toca con miedo. A veces toca con un simple pensamiento. Yo ya no soy esa persona. Y está bien no serlo. Es necesario no serlo. Cuando uno no se reconoce, realmente está escuchando una llamada profunda. Una llamada del alma que dice: vuelve a ti. Vuelve a lo que sientes. Vuelve a la esencia. La identidad no se pierde. La identidad cambia. Crece. Madura. Se expande. Se vuelve más nítida cuando uno deja de vivir para complacer y empieza a vivir para sentirse. Ese cambio duele, sí, pero también libera. La vida pide permiso para cambiarlo todo. Las emociones cambian. Las prioridades cambian. Los sueños cambian. Las relaciones cambian. Las creencias cambian. Pero casi nunca nos permitimos cambiar con la vida. Nos exigimos mantenernos iguales. Estables. Seguros. Predecibles. Como si cambiar fuera una traición. Pero cambiar es el acto más honesto que puede hacer un ser humano. Quien escucha necesita escucharlo hoy. No está fallando. Está evolucionando. Hay un cansancio muy particular. Un cansancio que no viene de trabajar demasiado, ni de dormir poco, ni de hacer muchas cosas. Viene de sostener una versión de uno mismo que ya no encaja. Ese agotamiento que se siente en los huesos. Ese peso emocional que se instala en el pecho. Ese silencio que incomoda. No es simple cansancio. Es un llamado. Una señal. Una verdad.
El alma se cansa cuando la obligan a hacer lo que ya no es. Llega un momento, porque siempre llega, en el que lo que uno solía hacer se desprende como piel vieja. Se cae solo, sin lucha, sin aviso, sin permiso. Ese desprendimiento da miedo, pero también da espacio. Espacio para crecer. Espacio para respirar. Espacio para crear una vida más acorde al corazón. No reconocerse es confuso, pero necesario. Es el indicio de que una nueva versión está tocando la puerta. Volver a reconocerse no es un acto instantáneo. Es un proceso. Uno lento, suave, profundo. Es aprender a mirarse con honestidad, a escucharse sin filtros, a dejar de compararse, a entender que ya no funciona, a despedirse de partes de uno mismo con gratitud. Reconstruirse toma tiempo, pero construye raíces más reales. Y en algún punto, casi siempre cuando menos se espera, uno se sorprende encontrando belleza en sí mismo otra vez. Una risa que vuelve, una idea que nace, una calma que aparece, un pensamiento que dice: creo que estoy volviendo. Porque nadie se queda perdido para siempre. Todos regresan a sí mismos cuando dejan de forzar ser alguien más. Quien escucha tal vez lleva tiempo sin sentirse en casa dentro de su propia piel. Tal vez lleva meses viviendo una vida que ya no le refleja. Tal vez siente que ya no es la persona que solía ser. Y está bien. No está roto. No está fallando. No está atrasado. Está renaciendo. A veces no reconocerse es el primer paso para encontrarse de verdad. Quien escucha hoy puede dar un paso. Uno pequeño, uno simbólico, uno real, un paso hacia sí mismo. Tal vez cerrar un ciclo, tal vez soltar una expectativa, tal vez permitirse descansar, tal vez escribir lo que está sintiendo, tal vez preguntarse: ¿quién soy ahora? Y dejar que esa respuesta llegue sin presiones. La vida no le pide que vuelva a ser quien era. Le pide que haga espacio para quien está naciendo.